Hola a todos. Sean bienvenidos a nuestro canal de comentarios y respuestas TJ. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En este video, vamos a analizar y responder a las preguntas del estudio de la Atalaya de esta semana, el cual corresponde a la semana del 19 al 25 de diciembre, y tiene por título: La verdadera sabiduría grita por las calles. Sin más, empezamos. Veamos la pregunta número 1. La verdadera sabiduría grita por las calles. Jehová nos ofrece a todos la verdadera sabiduría, y luego hace mediante su palabra la Biblia y las publicaciones. Pero sabemos que existen diversas versiones en cuanto a aceptarlas o no. Por ejemplo, algunas personas aceptan con gusto la sabiduría de la Biblia. Otras, en cambio, prefieren quedarse sin saber lo que dice. Otras se ríen de nosotros porque creen que se ha quedado anticuada. Y también hay quienes critican las normas morales que hay en ella y afirman que los que la respetan son estrictos e intolerantes. Veamos la pregunta número 2. ¿Cómo podemos hallar verdadera sabiduría hoy en día, pero qué deciden hacer la mayoría de las personas? Podemos hacerla mediante la palabra de Dios, la Biblia, y mediante nuestras publicaciones que están basadas en ella. Los que la leemos y la ponemos en práctica, sabemos los beneficios que nos aporta. Sin embargo, la mayoría de las personas deciden ignorar la sabiduría que se encuentra en la Biblia, y al tomar decisiones, prefieren confiar en sí mismas o hacerles caso a otros seres humanos. De hecho, desprecian a los que nos esforzamos por obedecer lo que la Biblia enseña. Vamos a pasar al primer subtítulo. El conocimiento de Jehová nos da sabiduría. Veamos la pregunta número 3. ¿Qué debemos hacer para ser verdaderamente sabios? Para ser verdaderamente sabio, debemos hacer lo que dice Proverbios 9:10. Basarnos en el conocimiento del Altísimo, o por así decirlo, en el modo de pensar de Jehová. Para eso, es necesario que consultemos la Biblia y las publicaciones que se basan en ella. Veamos la pregunta número 4. ¿Por qué es Jehová la única fuente de verdadera sabiduría? Primero, porque es nuestro Creador y tiene un conocimiento ilimitado de su creación. Segundo, porque todas sus acciones reflejan sabiduría. Y tercero, porque sus sabios consejos siempre benefician a quienes lo aplican. Veamos la pregunta número 5. ¿Cómo le ha ido a la gente por no reconocer que Jehová es la fuente de la verdadera sabiduría? Las personas que viven o se apoyan en su propia sabiduría y no reconocen a Jehová como la fuente de la verdadera sabiduría, son personas que viven infelices, inconformes, que no tienen una esperanza real para el futuro. Este resultado debe hacernos reconocer lo que dice Proverbios 21:30. Que cualquier consejo, sabiduría y discernimiento que se oponga a Jehová carece por completo de valor. Por eso, lo mejor es seguir pidiéndole a Jehová que nos dé su verdadera sabiduría. Vamos a pasar al segundo subtítulo.
¿Por qué las personas rechazan la verdadera sabiduría? Veamos la pregunta número 6. Según Proverbios 1, 22 al 25. ¿Quiénes se hacen los sordos al oír la voz de la sabiduría verdadera? Son tres clases de personas que rechazan la sabiduría verdadera: los inexpertos, los burlones y los tontos. Veamos la pregunta número 7. ¿Por qué algunos deciden seguir siendo inexpertos? La razón es porque ellas han preferido quedarse así. Les gusta hacer lo que quiere y no desean aprender lo que la Biblia enseña. Y peor aún, no obedecen sus leyes, como dice Proverbios 27, 12. Los inexpertos ven el peligro y siguen adelante, de modo que se vuelven ignorantes a propósito. Veamos la pregunta número 8. ¿Qué nos ayudará a obtener sabiduría? Lo que nos ayudará a obtener sabiduría es poner en práctica los principios bíblicos en nuestra vida, ya que estos nos ayudan a tomar buenas decisiones y evitar problemas. Salmos 19, 7 dice que la ley de Jehová es perfecta, hace sabio al inexperto. Así que Jehová nos ha dado sus leyes para ayudarnos a actuar de manera sabia, pero el que los aceptemos y apliquemos depende de nosotros. Veamos la pregunta número 9. ¿Cómo demuestran los burlones que rechazan la sabiduría? Lo demuestran con su actitud y con el rechazo a las advertencias divinas. Como predijo el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 3, 3 y 4. Estos burlones actúan de acuerdo con sus propios deseos y afirman que todas las cosas continúan exactamente como desde el principio de la creación. Por lo tanto, esta descripción encaja con los apóstatas y las personas que rechazan la sabiduría de Jehová. Veamos la pregunta número 10. Según Salmo 1:1. ¿Qué podemos hacer para no caer en el error de los burlones? Lo que debemos hacer es seguir el consejo de este Salmos. No debemos sentarnos con los burlones, o por así decirlo, evitar a los que se quejan de todo. No debemos escuchar ni leer nada de los apóstatas, porque corremos el peligro de desarrollar un espíritu crítico, y comenzar a dudar de Jehová y de las instrucciones que recibimos mediante su organización. Veamos la pregunta número 11. ¿Cómo ven los tontos las normas morales de Jehová? Los tontos no respetan, critican con dureza y se niegan a vivir de acuerdo a las normas morales de Dios. Como dice Proverbios 12, 15. A ellos les parece que su camino es correcto, pero lo cierto es que tal como dice la Biblia, la verdadera sabiduría está fuera del alcance del tonto. Veamos la pregunta número 12. ¿Qué nos ayudará a no ser como los tontos? Lo que nos ayudará a no ser como unos tontos es aprender a amar la forma de pensar de Jehová y todas sus leyes. Fortalecer ese amor comparando día a día los resultados de ser obedientes con los de ser desobedientes. Fijarnos en todos los problemas que se buscan quienes cometen la tontería de rechazar los sabios consejos de Jehová, y pensar que si nuestra vida es mejor, es gracias a que somos obedientes a Jehová.
Veamos la pregunta número 13. ¿Nos obliga Jehová a seguir sus sabios consejos? No. Jehová no obliga a nadie a seguir sus consejos, pero sí advierte de los resultados que tendrán los que desobedecen. Es por eso que en Proverbios 1:31 dice que estos cargarán con las consecuencias de su conducta. En cambio, a los que escuchan y obedecen sus sabios consejos, Proverbios 1:33 dice que vivirá seguro, y el terror a la calamidad no le robará la paz. Vamos a pasar al tercer subtítulo. La sabiduría verdadera nos beneficia. Veamos la pregunta número 14 y 15. ¿Qué aprendemos de Proverbios 4:23? En Proverbios nos anima a proteger nuestro corazón, de modo que aprendamos que así como cuidamos nuestro corazón literal, comiendo alimentos saludables, haciendo ejercicio y evitando malos hábitos, de igual manera debemos cuidar nuestro corazón simbólico. Para eso, debemos alimentarnos todos los días de la palabra de Dios, también preparándonos, asistiendo y participando en las reuniones cristianas. Además, manteniéndonos activos en el ministerio. Y debemos evitar los malos hábitos que contaminan nuestra mente, como el entretenimiento inmoral y las malas compañías. Veamos la pregunta número 16. ¿Por qué es tan práctico hoy en día el consejo de Proverbios 23:4 y 5? Porque las riquezas materiales desaparecen de un momento a otro, se pierden con facilidad. Como dice este Proverbios, a las riquezas les salen alas como las del águila y se irán volando por el cielo. Contrario a eso, la sabiduría verdadera nos ayuda a tener un punto de vista equilibrado del dinero, a no preocuparnos en demasía y estar contentos con lo que tenemos. Veamos la pregunta número 17. ¿Cómo podemos adquirir la lengua de los sabios, que se menciona en Proverbios 12:18? Podemos adquirir la lengua de los sabios mediante llenar nuestro corazón con el conocimiento de la palabra de Dios. Es por eso que debemos tener presente que nuestras palabras afectan a los demás. Por eso, queremos evitar chismosear sobre las faltas de otros. Más bien queremos que nuestras palabras sanen un corazón herido, reparen amistades, y en general, sean refrescantes para los demás. Veamos la pregunta número 18. ¿Cómo nos ayuda Proverbios 24:6 a tener éxito en el ministerio? Este principio nos hace comprender que para tener éxito en el ministerio debemos seguir las sugerencias, guía basada, que se nos dan en las reuniones cristianas. Porque allí podemos aprender de discursos y demostraciones basadas en la Biblia. Además, la organización también nos da herramientas como publicaciones y videos que ayudan a la gente a entender la Biblia. Veamos la pregunta número 19. ¿Qué opina usted de la sabiduría que da Jehová? Proverbios 3:13 al 18. La sabiduría que nos da Jehová es inmensamente superior. Por eso Proverbios 3:13 al 18, al describir la sabiduría de Jehová, destaca que resulta en felicidad, un tesoro que todos deseamos. Esto me hace sentir un temor reverencial hacia Jehová y aprecio por sus consejos sabios.
Ahora, responderemos a las preguntas de repaso, titulado ¿Qué respondería? Pregunta 1. ¿Cómo obtenemos verdadera sabiduría? Una manera de obtener la verdadera sabiduría es mediante su palabra, la Biblia. También a la hora de tomar decisiones importantes debemos basarnos en el conocimiento del Santísimo, es decir, el modo de pensar de Jehová. Lo podemos lograr consultando la Biblia y las publicaciones que se basan en ella. Pregunta 2. ¿Por qué muchos se hacen los sordos al oír la voz de la sabiduría? ¿Y cuáles son las consecuencias? Porque les gusta hacer lo que quieren y no desean aprender lo que dice la Biblia ni obedecer sus leyes. Y con el tiempo, su modo de vivir solo les traerá angustia y problemas, y al final la destrucción. Pregunta 3. ¿Qué consejo del libro de Proverbios le parece especialmente práctico? En Proverbios 23, 4 y 5, vemos que los bienes materiales se pueden perder con facilidad. Aún así, hoy en día, tanto ricos como pobres están obsesionados con ganar dinero con frecuencia. Esa preocupación nos puede llevar a comportarse de tal manera que daña nuestra reputación y nuestras relaciones con otros y hasta nuestra salud. También en Proverbios 24, 6, podemos pensar en cómo aplicar este principio, ya que nos ayuda a tener éxito en nuestra labor de predicar y enseñar la verdad. En vez de llevar a cabo el ministerio a nuestro modo, tratamos de seguir las sugerencias que se nos dan. Recibimos guía sabia en las reuniones cristianas, donde podemos aprender mucho de discursos y demostraciones basados en la Biblia que presentan nuestros hermanos. Para entender mejor Proverbios 4, 23, podemos pensar en un ejemplo de comer alimentos saludables, hacer suficiente ejercicio y evitar los malos hábitos. Hay que hacer algo parecido para cuidar nuestro corazón simbólico. Debemos alimentarnos todos los días de la palabra de Dios. Bueno, estas han sido las respuestas del estudio de la Atalaya de esta semana. Espero que les sea de mucha ayuda, mis queridos hermanos y hermanas. Nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo y que Jehová los bendiga y proteja siempre.